Por allá del 30 de mayo de este singular 2020, una amiga socióloga que es muy piocha en temas de arte urbano y de expresiones contraculturales, me recomendó echarle un ojo a esta película de Fernando Frías y que ha recibido distintos premios, así como elogios en distintos espacios. Vaya, es una película con buena aceptación en términos generales. Pero cuando mi compadrita escribió para recordarme que ya estaba en Netflix, Ya no estoy aquí, en el feed de Facebook se sumaron diversos comentarios que me hicieron dudar sobre si la quería ver o no, porque algunos de estos comentarios la calificaban como buena pero incompleta o que se quedaba corta en diferentes cuestiones. Finalmente la vi y debo decir que la experiencia fue muy interesante porque cuando la empecé a ver ya tenía algunos prejuicios derivados de los comentarios que leí. Y digo que fue interesante porque poco a poco fui descubriendo que la película es tan completa o tan incompleta según desde la historia en que se ponga la atención. Lo que quiero decir es que la empecé a ver esperando una historia muy cruda y con mucha violencia, o al menos violencia explícita, de golpes y confrontaciones entre bandas y autoridades, porque esto es de esperar naturalmente cuando ves una película de contraculturas y grupos marginales. Pero pasaban los minutos y la violencia no aparecía, y entonces me pregunté qué es lo que no estoy viendo, porque los diferentes elementos me parecían de buena calidad como para creer que se trataba de una simple romantización de la contracultura. Así continué viéndola y eligiendo los datos que me parecían los más destacables. Y cuando digo datos me refiero a los explícitos, pero sobre todo a los que no me mostraban. Poco a poco me di cuenta que la violencia sí estaba ahí en efecto, pero en una especie de voz en off, como si se tratara de una narrativa en segundo plano. Entonces me pregunté, si la violencia está ahí, ¿en qué modalidad o en qué forma se expresa? Finalmente llegaron algunas escenas de violencia explícita y debo decir que según mi experiencia la violencia es la estrictamente necesaria, no más. De ahí empecé a deducir que su creador no quería caer en la simpleza de la violencia explícita para contar su historia. Hay pincelazos de los diferentes elementos que constituyen a una historia de contraculturas, pero son tangenciales y cumplen la función muy valiosa, pero cumplen la función de contextualizar el eje de la historia. Pero ¿cuál es el eje en todo caso? Esto lo descubrí al descubrir el tipo de violencia que se deseaba destacar. Los datos que fui recabando para armar el rompecabezas fueron: 1. El nombre de la película, Ya no estoy aquí. Y entonces la pregunta obligada es, ¿dónde es aquí? ¿Monterrey? ¿Nueva York? ¿Los dos? ¿O ninguno de estos dos? ¿O incluso ningún lugar? El otro dato es la marginación. Y este dato, si lo hilas al anterior, te recuerda que la marginación es el lugar de los que no caben en una sociedad. Es el lugar de los que prácticamente no tienen lugar, y he ahí uno de los porqués de la aparición de las contraculturas. No será el único factor, pero es uno de importancia constitutiva. El tercer dato es la expresión artística como elemento cohesionador de un grupo, en este caso la música y la danza, y son tan poderosas que no solo unen al grupo, sino que en la soledad casi total de Ulises, la música y la danza es nada más y nada menos que su patria, su hogar, su lugar. El cuarto elemento es la idea del mapa cuando Ulises le cuenta a Lynn sobre su vida en Monterrey e incluso le dice rápidamente qué es Monterrey a partir de unos puntos urbanos que al unirse forman una estrella. Las distintas referencias a los lugares y el rescate de la voz de Felipe Calderón en algunos de sus spots de guerra para contextualizar el tiempo, pero también para darle sentido al contexto de violencia que se vivía en México y específicamente en Monterrey, derivado de la política económica neoliberal y de la política social de guerra, me llevaron a pensar que su autor estaba pensando específicamente en los desplazados, en más cuestiones y más personajes, pero en ellos en particular. Y ello me llevó a pensar en la violencia institucional de la que habla el antropólogo Carles Feixa,
que es cuando un gobierno ejerce políticas que violentan, por acción o por omisión, que violentan a ciertos segmentos de la población gobernada y que, como en este caso, contribuye a generar desplazados, vaya, personas obligadas a perder sus lugares identitarios, sus lugares de origen, porque deben desaparecer por su propia cuenta y por su derecho a buscar sobrevivir, a lo que Calderón denominó daños colaterales. Por todo lo dicho, creo que la película está completa, pues es la historia de un desplazado y que al no encontrar lugar alguno para estar, vivir y desarrollar su identidad, se refugia en la música, en la Colombia, con K, en su única y posible patria, y en la danza. Y aunque Ulises decide regresar al lugar que primero lo mantuvo marginado y después lo expulsó, para esto hace algunos cambios a su expresión estética contracultural, vaya, cortarse el cabello que era su símbolo externo más notable, pero aún en esta circunstancia se hace acompañar nuevamente de la que será su patria real, de la cumbia rebajada. Al regresar a su lugar de origen, Monterrey se encuentra ardiendo en llamas y parece todavía más inhóspito que antes de su desplazamiento. Y de nueva cuenta, Ulises decide refugiarse en la utopía o en el lugar que no existe, pero que es el lugar posible, en donde sí puede estar y de donde no lo pueden expulsar, en la cumbia y el baile. Y esto, para mí, cierra el círculo y es la razón por la que considero una película completa, vaya, que cuenta la historia que desea contar más allá de todas las temáticas que se podrían abordar, pues el tema es muy amplio y permite cualquier cantidad de enfoques. En todo caso, se trata de un rompecabezas que cada quien decide armar con las piezas que la cinta le ofrece. Puede ser que esta revisión sea un delirio personal y que en realidad sea una película incompleta, pero creo que cuando alguien se toma tantas molestias con el uso de los símbolos, como convocar a personas reales para actuar de lo que alguna manera ha sido su vida o han sido sus vidas, o como dosificar la violencia explícita cuando es uno de los elementos que más venden en la industria del cine y más en temas y estéticas contraculturales. Cuando un autor se toma tantas molestias con su obra, está dispuesto a asumir los riesgos interpretativos que puedan exceder a su intención de primer plano. O como lo hemos dicho en otros contenidos de Polacolandia, la magia de un producto artístico radica en que puede desatar cualquier cantidad de reflexiones, sea esta o no su intención original. Pero esta solo es mi opinión. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad y los éxitos del Peñabot 2.0 Pentium 4.